Hello, everyone. It's good to have you here. Let's talk about our module number 1 for our class, for our first class, okay? In this module, we are going to be talking about three different things. We are going to be talking about the subject pronouns, the verb to be, and the simple present tense, okay? Let's go ahead and let's start with this to see how much we can understand. First of all, remember the instructions. Get comfortable and with no distractions, okay? Read and understand objectives. Do not skip tasks. And be willing to make mistakes. This is my best advice to you. Mi mejor consejo para usted es que esté dispuesto a cometer errores. Let's continue. What are the class objectives? Recognize and use correctly personal pronouns and the verb to be. Identify and be able to use appropriately the simple past present. Now, let's talk about the verb to be. What happens? And I'm going to explain part after part. When we talk about the verb to be, but let's talk about the pronouns first. I have I, que significa yo. You, que significa tú. He, that is él. She, que es ella. It, que es para cosa. When you have el perro, la mesa, el gato, el foco, todo eso tú lo pones con it, si es uno. Then tienes we, que es nosotros. Que en este caso es ustedes. And they, que es ellos. Now, this is the first part that you need to understand. Es lo primero que usted necesita entender. Lo primero que usted necesita entender y aprenderse, que eso nadie más lo va a hacer por usted, es los pronombres personales. ¿Qué pasa con los pronombres personales? Ellos en algún momento reemplazan al nombre, porque usted no va a decir todo el tiempo, por ejemplo, usted no va a decir todo el tiempo, María va a la playa, y entonces María se pone bronceador, y entonces María se acuesta en la toalla, y entonces María se duerme, no, yo no sé, oye, María se fue para la playa, y se puso bloqueador, y ella se quedó dormida. Cuando ella se levantó, rostizada totalmente. Usaste María al inicio. Después ya dijiste ella. Ella es she. ¿Ok? So, el trabajo del pronombre personal es reemplazar al nombre. Cuando ya tú sabes de quién estás hablando, tú usas he, she, it, you. Y bueno, siempre usas I para yo. Ahora vamos con el verbo to be, el famoso verbo to be. Me voy a explicar. Be significa dos cosas. Ser o estar. ¿Ok? Tengamos claros. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, tú tienes que identificar si lo que la persona te está diciendo es yo soy o yo estoy. Por ejemplo, I am in the park. Yo soy en el parque. No. Ahí dice yo estoy en el parque. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo estoy en el parque. I am in the park. Pero entonces yo digo, I am a teacher. Yo estoy a teacher. No. Yo soy una teacher o una maestra. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. El verbo be significa ser o estar. Y asimismo tú lo vas a conjugar con cada uno de los pronombres. O sea, que vas a decir, por ejemplo, yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o él está. Ella es o ella está. Es o está. Nosotros somos o nosotros estamos. Ustedes son o ustedes están. Ellos son o ellos están. Ahí viene el primer problema de las personas que no entienden. Este es el verbo to, o sea, el verbo be. Pero ¿qué pasa? Que el verbo be tú tienes que conjugarlo. Es como, por ejemplo, yo digo, cantar. ¿Ok? Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos cantan. No dices siempre, no dices yo cantar, tú cantar, él cantar. Entonces, that's what happens here. Tienes que decir,
saber que I am va a ser para yo soy o yo estoy. Pero tú lo vas a usar, tú lo vas a usar, I am, pero tú lo vas a usar y lo vas a escuchar y lo vas a entender dependiendo del contexto. Si te dicen, I am sad, yo soy triste, yo estoy triste. Dependiendo del concepto de la palabra que siga o de lo que siga después, tú vas a entender si lo que te están diciendo es ser o estar. ¿Me estoy explicando hasta allí? Eso es. Ahora, yo soy, pero también yo no soy. Entonces, para ese caso, en inglés, lo que vas a hacer es agregar el not. I am not. You are not. He is not. Y así sucesivamente para hacer el negativo. Y recuerda, entonces va a ser yo no estoy o yo no soy. Vas a saber eso dependiendo de lo que sigue después. I hope I'm explaining myself. Espero estarme explicando. Eso en cuanto a los pronombres, hay que aprendérselos. Hay que aprender I, you, he, she, I, you, tú, he, él, she, ella. Así es que hay que aprenderse. No hay otra manera. Y esto del verbo to be, espero que ya hayas entendido lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que para I uso am, para you, para we, para they uso are, pero para he, para she y para it uso is. Tanto de este lado también. Lo único es que le voy a agregar not para decir no. Sigamos con el siguiente, con lo siguiente. ¿Cómo voy a formar las oraciones con el verbo to be? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, I am. Yo estoy, I am, que puedes contraerlo así. I am sick. Yo estoy enfermo. ¿Ok? You are a policeman. También lo puedes conjugar así. Esto sería, podemos ver en clase después. Tú eres un policía. She is lucky. Ella, lo traducimos como ella tiene mucha suerte. Pero podríamos decir, ella es suertuda. Pero aquí tengo, we are at school. ¿Nosotros somos en la escuela? No. Nosotros estamos en la escuela. Para hacer el negativo, vas a hacer lo que te dije. A eso le vas a agregar el not. ¿Ok? Estamos listos allí. Y para hacer preguntas, en ese caso, lo único que tienes que hacer, date cuenta que aquí dice, you are a policeman. Lo único que tienes que hacer para hacer la pregunta es voltear esto. Primero va a ir el are y después el you. Voy a echar para atrás para que veas algo. Entonces ahora voy a decir, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, y sigues con el resto. Es lo único que tienes que hacer para formar tu pregunta. Darle la vuelta y poner primero el verbo y después el sujeto. Como los ejemplos que ves aquí. Am I sick? Am I not sick? Pones el no de aquí si es negativo. Are you a policeman? Is she lucky? Are we at school? Nota que aquí dice she is. Aquí. She is lucky. Ahora yo voy a poner el is primero y el she después. That's the way we form the sentences with verb to be, ya sean afirmativas, negativas o preguntas. Así es como se hace. ¿Ok? Sigamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el simple present tense. Esto es importante que lo entiendan y lo estudien. What do you use the simple present tense for? ¿Para qué usas el simple present? El presente simple. Dice, is used to describe habits. It says here. Habits on changing situations, general truths, and fixed arrangements. Se usa para describir hábitos. Yo me baño, yo me cambio, yo todos los días hago esto, hago aquello. On changing situations, cosas que son constantes. En el colegio hay actos cívicos todos los lunes. ¿Ok? So, the acto cívico, the thing that I don't remember, the national anthem thing, it's every Monday. It's. Estamos hablando de presente. Pero ahora entonces dice, general truths. Por ejemplo, una verdad general.
eh, el presidente de Panamá debe ser mayor a 35 años. Panama's president has to be, tiene que ser, older than 35 years old. En ese caso, es una verdad general, porque eso lo dice la Constitución. Y ahí vas a usar algo. Cuando es así, usas el simple present. And fixed arrangements. No son cosas que ya están establecidas así, que se han hecho ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, el Tratado de Torrijos-Carter. The Torrijos-Carter Treaty states that the Panama Canal was going to be given back to Panama. El Tratado de Torrijos-Carter establece, that's present, y eso se firmó en 1977, pero eso es un fixed arrangement, un arreglo ya establecido. Now, ¿cómo se forman las oraciones en simple present? Primero necesitas un sujeto. Explico aquí. Nosotros en español nos comemos el sujeto. Como el ejemplo que les di ahorita. María va a la playa y te digo, y se acostó, no dijiste de nuevo, y ella se acostó. Pero en inglés tú no te puedes comer eso. Yo no puedo decir, María went to the beach and lie down and she lied down. ¿Ok? En ese caso, en inglés, nosotros necesitamos un sujeto. A eso le vas a agregar un verbo. ¿Ok? ¿Qué verbo? Work, study, write, think, talk, cualquier verbo en inglés que no sea el verbo to be. Y después un object, el objeto del verbo. Por ejemplo, I eat pizza. Aquí lo tienes. I eat pizza. Como es I, ahora les voy a explicar por qué no le pongo ni S ni S. ¿Qué pasa? En inglés, cuando voy a decir una oración en negativo, necesito un sujeto. I, por ejemplo. Y en este caso yo voy a usar el auxiliar don't or doesn't. Ahora, ¿qué pasa? Don't, ¿se acuerdan que dijimos don't? Okay. Don't lo voy a usar para I, para you, para we y para they. Para yo, para tú, para nosotros y para ellos o para ustedes. Ahí voy a usar don't. Y después aquí voy a usar doesn't para he, para she y para it. Ejemplo, I eat pizza. Aquí no necesito ninguna S. I don't eat pizza. Sushi. I don't like that. I don't eat sushi. My opinion. Y ahora voy a decir, she doesn't eat sushi either. El objeto del verbo. ¿Qué es lo que no come? Sushi. Ella no come sushi. Para he, para she y para it vas a usar doesn't. Y vas a usar el verbo en base form. Esto es importante que lo recuerdes porque ahora voy a explicar esto. ¿Cómo armas la pregunta? Ahora vas a usar do más el sujeto, la persona, quien sea, la cosa, más el verbo, más el objeto. Por ejemplo, do you eat pizza? Porque recuerda, uso do or don't para I, para you, para we y para they. Do you eat pizza? Entonces, dice, si es para un she, does she eat sushi? Porque para he, para she y para it, yo voy a usar dos. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente publicación. Usually in the present tense, we add s at the end of the verb in the third person. La third person en inglés es he, she, or it. Él, ella o es cosa, ese animal, esa cosa. ¿Qué pasa? Generalmente a los verbos, cuando tú llegas al verbo y tú tienes un he, un she, dice my son. ¿Quién es my son? Él. Entonces él es un he. Y como él es un he, entonces le agregas una S al verbo.
Generalmente, a la mayoría de los verbos solo le agregas S, pero hay una regla para eso. La regla dice que a la mayoría de los verbos solamente les voy a agregar S, pero que cuando ese verbo termina en CH, o en S, o en SH, o en X, o en Z, le vas a agregar una E. ¿Ok? So, generalmente yo le digo a mis estudiantes, cuando termina en cuando termina en eso, el verbo suena así al final, le vas a agregar ES para he, para she y para it solamente. Después dice que si el verbo termina en Y, entonces le vas a quitar la Y y le vas a poner IES. Dice también la regla que si el verbo termina en Y, pero lo que está antes es una vocal. Aquí lo que está antes, las vocales son A, E, I, O, U. Lo que está antes de esta Y es una consonante, no es una vocal. Entonces le quitas la Y y le pones IES. Pero cuando lo que tienes es una Y, pero lo que está antes es una vocal, A, E, I, O, U, entonces solo le agregas S. Perdón. Y dice que hay unos verbos irregulares que cambian. Por ejemplo, el verbo do, cuando termina así en O, le vas a agregar ES. Do, does, go, goes. El verbo be es una excepción. El verbo be cambia completamente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y el verbo have, que no cambia, no le pones una S, sino que lo cambias a has. Son excepciones de mí. ¿Pero por qué? Porque sí. Punto. Después de esto, vamos a ver ahora el módulo número 2. En el módulo número 2 tenemos los adverbios de frecuencia, los adverbs of frequency y el present continuous. In los adverbs of frequency, we have the objective of identify and use appropriately the adverbs of frequency and recognize and use correctly the present continuous tense. Ahora, en este caso, lo ponemos así de simple. Adverb of frequency, los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos ayudan a saber con qué frecuencia o cada cuánto se hacen ciertas cosas. Vamos a comenzar por siempre. Always means siempre, y eso es el 100% de las veces. Usually es usualmente y representa el 90% de las veces. O sea, I usually go to work la mayoría del tiempo, camino al trabajo, pero hay un tiempito ahí, el día de la quincena, que no camino, cojo taxi o Uber. Normalmente o generalmente es un 80%. I normally get good marks, pero ya es un poquito menos que usualmente. Often o frequently, que los dos significan frecuentemente o con frecuencia, son el 70%. I often read in bed at night. Yo lo hago con frecuencia, pero no significa que los 7 días de la semana. Sometimes ya es de 50%. A veces. Occasionally es ocasionalmente, ya es bastante menos. Seldom es, significa rara vez. Este rara vez tiene un 10%. I seldom put salt on my food. Rara vez. Hardly ever es casi nunca. Y este rarely va a tener ese mismo feeling o ese mismo sentido de casi nunca, un 5%. Yo casi nunca hago tal cosa. Por ejemplo, I hardly ever get angry. Yo casi nunca me enojo. Y zero is never. Never is zero. Nunca. Los vegetarianos nunca comen. Ahora, importante. Cuando tú tienes un verbo normal, tú pones el sujeto, Daniel, después vienes el adverb of frequency, que es always, y después pones el verbo. Pero cuando tú estás armando el verbo to be, tú pones he, el verbo to be, en este caso is, y después pones el adverb. ¿Claros? I hope we are. Present continuous is the last topic for this class. Okay? Now, in the present continuous, I have to do something. Para formar el present continuous, yo necesito dos cosas. Necesito el verbo to be conjugado, dije am, is, are, y necesito que al lado vaya uno de esos verbos que ya me aprendí, de que walk, talk, write, study, uno de esos verbos yo le agregue ing.
que significa para nosotros en español ando en. For example, aquí dice, este es el pronombre I. I am working. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy hablando del present continuous, yo siempre, el am siempre va a significar estoy, estar. Acuérdense, el verbo to be significa ser o estar. En este caso, siempre va a significar estar, porque es no, yo estoy trabajando. Siempre va a ser yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él, ella o eso está trabajando, nosotros estamos trabajando, ellos están trabajando. ¿Qué haces? Coges tu sujeto, si es una persona, le colocas el verbo be al lado que le corresponda. Si es un he, le colocas is. Si estamos hablando de ellos, le colocas are. Y el verbo que sigue le colocas ing. Si quieres decir que no estás trabajando o no estás haciendo algo, entonces le pones I am not, you are not, she is not, are not, y después el verbo terminado en ing. Cuando quieres hacer una pregunta, ¿qué haces? Haces el switch de nuevo. Date cuenta que aquí dice I am, aquí dice am I, aquí dice you are, aquí dice are you. ¿Qué haces? You switch, ¿ok? Volteas la cosa. Y entonces, para hacer este tipo de preguntas, lo único que tienes que hacer es poner primero el verbo, que es am, este es el verbo to be, acuérdate, conjugado, para I, y entonces terminas con un signo de interrogación. I'm going to see you soon in the class. We are going to see each other, and then we will have the opportunity to discuss all this topic. Okay? The assignments that you have for this class, you have a PowerPoint to work on, you have a test, and I do hope I can see you soon. Thank you then for watching the video.